Muy buenas, estimados compañeros y compañeras. Reciban un cordial saludo por parte de la Dirección Regional de Educación de Cartago. El día de hoy vamos a presentarles el webinario denominado Orientaciones Educativas y Administrativas para la aplicación de la Ley 8899, Ley para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y Creatividad en el Sistema Educativo Costarricense y su Reglamento 2021. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga de LETIR, Viviana Zúñiga Morales, la compañera Katia Carvajal Ramírez, asesora de apoyos educativos de LETIR, mi persona, Cristian Solano Solano, asesor de inglés, Nuria Arrieta Segura, asesora de evaluación, y también nos acompañan miembros del comité de la Comisión de Alta Dotación, Gloriana Coto Hernández, docente de Educación Especial de la Escuela La Pitaya, y Mayra Redondo Hernández, orientadora de la Escuela Juan Vázquez de Coronado. Recordarles que la asistencia se asignará en el chat de este asesoramiento, así como si tienen preguntas durante la presentación pueden escribirlas en el mismo, en el chat de el webinario del día de hoy. Les presentaremos a continuación la agenda del día de hoy sobre el asesoramiento de alto potencial. Primeramente tenemos el saludo y la bienvenida, la presentación de los participantes del evento. Procederemos a hablar de las orientaciones educativas y administrativas para la aplicación de la Ley 8899 y el Reglamento 38808, Ley para la Promoción de Alta Dotación, Talentos y Creatividad en el Sistema Educativo Costarricense 2021. Estaremos discutiendo algunos conceptos de alto potencial con respecto a lo que es alta dotación y talentos, también los procesos de identificación, estrategias de atención educativa, y tendremos un espacio de consultas al final de la presentación y procederemos con el cierre de la misma. A continuación procederé a explicar algunos aspectos importantes y conceptos importantes en lo que se refiere a alto potencial. ¿Qué es alto potencial? ¿Cuál es el concepto de alto potencial? Es la combinación de condiciones aptitudinales para pensar y razonar al sobrepasar su etapa de desarrollo y evidenciar capacidades naturales que salen de lo habitual y muestren un nivel competente en habilidades, desempeños, áreas destacables en forma concreta en uno o más dominios superiores a su grupo etario. En este constructo se encuentran las personas en condición de alta dotación y con talentos. Bueno, ¿qué es alta dotación? Hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la alta dotación. Este tipo de estudiantes tienen una capacidad cognitiva superior a la medida, talento en una o varias áreas, creatividad de pensamiento divergente, intereses y motivaciones particulares. Bueno, elevados niveles de capacidad intelectual y eficacia que presentan las personas en cualquier forma de procesamiento y gestión de la información superior a la esperada para su edad. Muestran un alto nivel de creatividad y suelen presentar disincronías. ¿Qué son disincronías? Esto se refiere a cuando un estudiante puede tener un talento, por ejemplo, musical, pero en el resto de las materias no sobresale a su grupo etario, sino que se mantiene tal vez en una posición alta con respecto a los demás, pero no sobresale con los contenidos que tiene que ver en el programa del Ministerio de Educación, o también cuando son muy buenos en ciertas materias como matemáticas, español, ciencias, y no lo son tal vez en otras materias como educación física, música y artes plásticas. Talentos, ¿qué son los talentos? Es una capacidad de rendimiento alto que puede presentar la persona en alguna habilidad o algunas habilidades específicas, aptitudes, logros o áreas en un campo determinado socialmente valioso. Entre los talentos podemos mencionar muchos, entre los cuales podemos encontrar el talento artístico, el talento académico, científico, verbal, musical, creativo, motriz, matemático y social. Vamos a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos. El talento social, bueno, ¿qué pasa con los chicos con talento social? Estos se distinguen en habilidades de interacción social, suelen desempeñar el papel de líderes en su grupo, los demás acuden siempre en busca de su ayuda, la capacidad de liderazgo se suele presentar desde edades muy tempranas, son capaces de asumir responsabilidades no esperadas para su edad. El talento artístico. Bueno, ellos tienen una habilidad excepcional relacionada con la percepción, representación y ejecución artística. Este tipo de talento se puede manifestar desde edades muy tempranas.
Disfrutan mucho con sus realizaciones y dedican mucho tiempo a este tipo de actividades. Podemos ver actividades tales como el dibujo, la pintura, modelado, fotografía, teatro y etc. El talento musical es la capacidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Suelen ser perceptivos al ritmo, el tono y el timbre. No solo muestran atención y gusto por la música, sino una intensa y muy fina percepción musical. Pueden reproducir fielmente canciones y melodías y en algunos casos, cuando se les proporciona algún instrumento, son capaces de tocar melodías sin un previo aprendizaje. Suele existir, cierta concordancia y relación entre el rendimiento escolar en música con el rendimiento escolar en matemáticas. Talento motriz son los chicos que sobresalen con respecto a las personas de su edad en aptitudes físicas, tales como agilidad, coordinación, fluidez de movimientos, sentido de la medida del tiempo, entre otros. Se les considera como muy buenos gimnastas y sus habilidades especiales las demuestran cuando realizan deportes, ballet o danzas. El talento científico, bueno, este se refiere a los estudiantes que presentan un interés por el mundo, el universo y por los fenómenos naturales. Tienen habilidades referidas a la observación, planteamiento y comprobación de hipótesis. Utilizan su conocimiento base para resolver problemas ambientales también. El talento matemático se refiere a los estudiantes con amplias aptitudes intelectuales tales como el razonamiento lógico, analítico, establecen y comprueban hipótesis, disfrutan de las operaciones complejas que implican cálculo, suelen ser introspectivos cuando estudian un problema y los procedimientos para resolverlos. Poseen también un destacado pensamiento visual y espacial, utilizan y elaboran argumentos consistentes para aceptar o rechazar cualquier afirmación. A continuación, vamos a hablar un poquito de lo que es el talento creativo. Este tipo de estudiantes producen ideas originales y poco frecuentes y diferentes sobre algún tema. Ante un problema encontrarán soluciones múltiples y variadas, aunque en ocasiones se les puede resultar difícil seguir un proceso lógico para elegir la más adecuada. El rendimiento escolar no siempre es satisfactorio y era lo que hablábamos ahora con lo que se refería a las disincronías. A veces presentan dificultades de atención y concentración ante planteamientos educativos muy rígidos. Pueden llegar a manifestar una actitud también negativa. El talento académico. Trabajan bien con tareas verbales, numéricas, espaciales de memoria y de razonamiento, consideradas todas ellas capacidades mentales primarias, necesarias para lograr el éxito académico, por lo tanto presentan un rendimiento académico elevado. Aquí son grandes consumidores de conocimientos y manejan una alta cantidad de información. Tienen gran capacidad para almacenar y recuperar cualquier tipo de información, poseen un nivel elevado de memoria y aprenden a un ritmo muy rápido los contenidos de las áreas del currículo. El talento verbal se refiere a los estudiantes que escuchan de manera eficaz, tienen una gran capacidad de comprensión de fluidez expresiva, un excelente dominio del vocabulario. Muestran un aprendizaje de la lectura y la escritura sorprendente. También tienen interés por algún área de conocimiento como la literatura, la historia o las ciencias. Son muy hábiles también para aprender otros idiomas. Recordarles que la asistencia va a estar consignada en el chat de este webinario y también si tienen algún tipo de consulta o preguntas pueden escribirlas directamente en el chat. Voy a darle el pase a continuación a mi compañera Nuria Arrieta Segura, asesora de evaluación. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con todo lo que nos acaba de explicar don Cristian, podemos identificar, ¿verdad?, cada uno de los talentos que puede presentar el estudiante, que pueden ser muchos talentos. Te podemos definir ahí también que sea un estudiante que tenga alta dotación. Importante mencionar esto porque tenemos que tener claridad que un estudiante puede presentar talento verbal o talento musical y no tiene que ser
todos los talentos para decir si tiene o no tiene alta dotación, porque puede presentar talento, ¿verdad? Entonces, ya Cristian nos explicó en qué consiste cada uno. Ahí tenemos que ir identificando qué características puede presentar cada estudiante con base a lo que nos mencionaba. Ahora, una vez que ya sabemos que puede existir algún tipo de talento que pueda presentar el estudiante o alto potencial, ¿qué es lo que continúa? Bueno, continúa el proceso de identificación. En el documento de orientaciones nos vamos a guiar porque nos dice como el ABC para poder llevar a cabo este proceso de identificación. ¿Sobre qué está basado este proceso de identificación? Está basado en lo que establece la legislación vigente, ¿verdad? Tenemos que tener claridad en eso. En específico, en el reglamento que observamos aquí, que es el número 38.808 del MEP. En sus capítulos 2, el capítulo 2 nos va a hablar de las disposiciones operativas y el capítulo 3 nos va a hablar de la identificación de la población. Bueno, ¿qué vamos a considerar en todo este proceso? Que va a estar contemplado en la figura de un equipo de trabajo. No es que la persona estudiante presenta talento musical y el trabajo lo va a hacer solo el compañero de educación de música. No, ¿verdad? Dice que está contemplado en la figura de un equipo de trabajo, que ciertamente lo conforma la persona directora del centro educativo, pero como bien les mencionaba, se realiza de forma integral e interdisciplinaria, ¿verdad? Es en conjunto para poder identificar todas las habilidades, destrezas que pueda presentar la persona estudiante. Muy bien. Para desarrollar esta identificación, ¿cómo se tiene que organizar el centro educativo? ¿Verdad? Es muy importante. Muchas de las instituciones que tenemos no cuentan con algún estudiante identificado. Entonces, no le prestan atención a estos detalles. No tenemos que esperar a tener un estudiante para tener conocimiento de cómo tenemos que organizarnos. Si bien cuando ya sabemos que hay un posible estudiante que pueda presentar alto potencial y que haya que identificarlo, la institución se tiene que organizar y la persona directora se tiene que asegurar que el personal conozca la información, ¿verdad? Para ello va a conformar un equipo institucional. ¿Y quién conforma este equipo? Bueno, podemos observar que nos indica que son los docentes de asignaturas donde destaca la persona estudiante. Pero también vamos a requerir de representantes del comité de apoyo y del comité de evaluación. Por eso, por ejemplo, cuando yo realizo una visita a las instituciones como asesora de evaluación, le consulto a los miembros y tienen algún estudiante identificado con alto potencial o talento. ¿Por qué? Porque sé de antemano que debe haber un miembro. El departamento de orientación también nos va a ofrecer guía, equipos interdisciplinarios, servicios de apoyo y otros. Es importante pues aclarar en este punto, ¿verdad? Que cómo se conforme este equipo institucional va a depender de la cantidad o del tipo de personal que tenga la institución. Veamos que nos indica que nos habla de un departamento de orientación. Bueno, si la institución lo tiene, aprovechamos ese recurso y si no, pues los otros integrantes, tal como lo menciona acá. Muy bien. Se tiene que organizar ese centro educativo. ¿Cuál es la finalidad y para qué? ¿Qué hacemos en todo este proceso? Muy bien. El centro educativo, primero que todo, tiene que elaborar un cronograma o plan de trabajo. ¿Para qué? Bueno, ese cronograma es el que nos va a marcar la pauta y es el que nos va a delimitar, de acuerdo a lo que establece el documento de orientaciones, que no nos podemos exceder de los 40 días hábiles. Eso es muy importante y es una duda que persiste. Tenemos 40 días para elaborar todo este proceso. Entonces, para ello se hace un cronograma. ¿En qué consiste este cronograma? Bueno, como institución, vamos a asignar por semana cuáles instrumentos vamos a pasar, qué entrevistas vamos a realizar, qué observaciones se van a realizar para poder cumplir con esos 40 días. Dentro de esos 40 días tienen que considerar que tienen que mandar el expediente
a la dirección regional, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que contemplar. ¿Qué vamos a hacer cuando ya estamos organizados como centro educativo? Dos acciones muy importantes. Ya pasamos por la detección, por eso es que vamos a iniciar ese proceso de identificación, que en ese periodo de 40 días vamos a realizar todo lo que nos establece el documento de orientaciones para tener claridad en el proceso. Es muy importante, compañeros, que en este proceso se haga de manera muy responsable. Es todo un equipo de trabajo que firma el resultado, pero que tengamos claridad, una certeza de que lo que estamos anotando ahí es lo que vimos en el proceso. Estudiantes que realmente destacan de su grupo etario, ¿verdad? Que están por sobre, encima de sus pares, o sea, que sobresalen. Esta detección, bueno, vamos a partir de una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Esa evaluación que nos va a marcar un parámetro de lo que podemos observar en este estudiante. Bueno, que hicimos esta evaluación diagnóstica. Ah, da para más. Ok, podemos reflejar mediante un instrumento qué capacidades puede tener esta persona estudiante. Tenemos que elaborar un expediente, ¿verdad? Que va a permitir, es el que nos va a permitir el registro preliminar de las principales fortalezas y áreas de mejora a la persona estudiante. Es muy importante cuando hablamos de estas fortalezas y áreas de mejora que también consideremos que no siempre la persona estudiante que estamos en proceso de identificación tiene que ser excelente en todo, ¿verdad? Son algunas áreas en las que puede sobresalir, porque aquí también habla de mejoras, pero sí tenemos que considerar y tener una muy buena evaluación de esas principales fortalezas. Esa evaluación diagnóstica es la base preliminar que nos va a marcar el camino hacia donde vamos a ir paso a paso hasta llegar a una conclusión. Muy bien. En este proceso de identificación, que bien lo apunta este rectángulo color verde, va a culminar con la emisión de un informe, que es el anexo 20, que es muy importante porque es acá donde vamos a anotar el resultado, la conclusión a la que se llega con base a toda la información. Esta identificación es el proceso formal, comprensivo y sistemático de recolección y análisis colectivo de la información. En este proceso de identificación, ¿debo utilizar los instrumentos que nos presenta el documento? Sí, hay una base bastante buena en este documento. Además, vienen una serie de anexos, vienen en la serie de anexos que usted va a utilizar para poder ir fundamentando el criterio que podemos elaborar otra serie de documentos para tener mayor claridad, mayor certeza, como puede ser una prueba para medir un nivel de desempeño cognitivo. Sí, el documento también lo faculta. ¿Por qué? Porque vamos a valorar diferentes áreas, como podemos observar aquí. Vamos a valorar las áreas de mayor desempeño de la persona estudiante. Por eso es que el documento nos presenta cuáles son los aprendizajes esperados que domina el estudiante para tener un parámetro desde su nivel de desempeño. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir decir, sí, si sobresale en esta y en esta otra área, bueno, si lo vemos desde la parte cognitiva. O si tiene una habilidad también, cada uno dentro de su especialidad, como educación física, educación musical, pueden determinar si el estudiante tiene un área de mayor desempeño de acuerdo a su especialidad también. Vamos a valorar que es muy importante el entorno familiar y el desarrollo socioafectivo de la persona estudiante. El entorno familiar nos va a arrojar información del contexto inmediato, podríamos decir, de la persona estudiante. Mediante una entrevista, los padres de familia nos van a dar información de cómo ha sido el desarrollo de la persona estudiante, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando en sus intereses, qué es lo que más les llama la atención, para que también eso nos permita ir fundamentando más ese criterio técnico. Vean que nos habla de esa parte socioafectiva del estudiante, ¿verdad? Cómo se relaciona el estudiante, qué le gusta hacer
en su tiempo libre, cómo se entretiene, muchos aspectos que van a arrojar información valiosa, ¿verdad? Si realiza actividades extracurriculares, todo eso es muy importante para poder determinar, con base a toda esta información, realmente la condición del estudiante. Y como les digo, pues el contexto escolar y comunitario también, cómo se desenvuelve él dentro de la institución, cómo se lleva con los docentes, cómo se lleva con sus compañeros e inclusive hay una consulta de cómo se lleva con los miembros de la comunidad, con las personas que están más cercanas de su casa, ¿verdad? También son aspectos que se consideran. Todos estos aspectos a valorar son importantes para que en el proceso vayamos teniendo claridad. Es muy importante, compañeros, en las visitas que hemos hecho, algunos docentes dicen, es que yo no veo, lo valoraron hace 2 años, pero yo no veo que presente talento, yo no veo que presente alto potencial. Por eso es tan importante que realicemos todo este proceso con la seriedad que esto requiere. ¿Por qué? Porque una vez que se tiene identificada una persona, ya no podemos decir, no, ya no tiene talento. Pero entonces sí o no presenta alto potencial. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en todo este proceso para hacerlo de la mejor manera. Muy bien. ¿Qué acciones se sugieren y que coadyuvan a la identificación de las áreas de mayor desempeño? ¿Qué podemos hacer en este proceso? Bueno, hay que identificar si el estudiante cumple con los aprendizajes establecidos para el año que cursa. Por eso es que partimos de un diagnóstico que nos arroja información importante. Entonces, si el estudiante cumple con los aprendizajes que ya están establecidos para el año que cursa, podemos pensar en que puede presentar un talento académico o un talento en algún área en específico, pero ¿cómo vamos a tener esa claridad? Solamente aplicando el instrumento, ¿verdad? ¿Quién lo confecciona? El docente. Si consideramos que tiene talento matemático, pues yo hago una prueba de matemáticas para poder ir identificando cuáles son sus verdaderos niveles de logro. Solamente así podemos llegar a una conclusión. Hay que valorar el dominio de los aprendizajes esperados en alguno de los programas de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que ya domina todo, el estudiante está en tercero, claro, domina todo lo de tercero, inclusive podría dominar hasta lo de cuarto. Sin embargo, tenemos que tener claridad que un estudiante podría tener un nivel de desempeño en una asignatura, pero no por eso podremos elevar el nivel de dificultad, pero todo esto tiene carácter formativo. Se tiene que analizar la resolución de los proyectos, las tareas asignadas y las producciones ejecutadas. Si iniciando el segundo semestre un papá le pide a una docente que ella considera que su hijo tiene talento matemático, bueno, como ya estamos empezando el segundo semestre, tenemos todo un primer semestre que ya usted como docente valoró para decir sí. Yo he identificado esto y en él. Sí, yo he visto que él tiene mucha capacidad en esto. Bueno, eso le sirve a usted, como bien dice el documento, para que usted analice, ¿verdad? Lo que ya a usted se le ha asignado como proyectos, como tareas, como producciones ejecutadas. Eso también es relevante en este proceso porque es la base, es el sustento. Eso es lo que usted ha identificado y que puede dar pie a decir, sí, me parece, he visto esto y he visto esto otro. El personal docente puede elaborar instrumentos, que era lo que les mencionaba anteriormente. Yo diría más que puede, es que debería, porque también le dan información valiosa, más si son instrumentos que le permitan conocer el nivel de funcionamiento que tiene ese estudiante, evidenciar las características y potencialidades y revisar el expediente del proceso educativo, ¿verdad? A ver si en el expediente se adjunta alguna nota importante o algún estudio que se le haya realizado a la persona estudiante, en el que se determina pues, que sí tiene algunas características en específico. La valoración de las áreas de mayor desempeño. Vamos a ver. Recordemos que estas dimensiones son muy importantes porque lo que se quiere y lo que se pretende es que logremos desarrollar estas habilidades
en los estudiantes. Es muy valioso y es una característica que destaca mucho en los estudiantes, en muchos de nuestros estudiantes, bueno, los que han sido identificados con alto potencial, porque muchos tienen un pensamiento crítico. Ciertamente esto es parte de lo que tenemos que trabajar en todos los estudiantes, pero que estas áreas de mayor desempeño también nos sirvan de base para decir, sí, es que sí se identifica que él tiene un pensamiento crítico que no lo tiene el resto de los compañeros. Él tiene un pensamiento sistemático o inclusive tiene la capacidad de aprender a aprender. ¿Por qué? Porque lo logra hacer por sí, ¿verdad? Que no puedo identificar en el resto de estudiantes o tiene mucha capacidad en la resolución de problemas. Ven, como podríamos ver áreas que en el que el estudiante destaca. Repito, que es muy importante, no podemos confundirnos, no es que tiene que ser bueno, no es que usted tiene que decir, es que si tiene pensamiento crítico, sistémico, aprende por sí solo, resuelve problemas, es súper creativo, puede ser que no tenga, no se desarrolle en él el área de creatividad e innovación, pero sí tiene mucha resolución de problemas. Bueno, estas habilidades son indispensables también para poder ir delimitando cuál es el área que mayor desempeño tiene el estudiante. Identificar estas áreas disciplinarias, como bien nos indica aquí, es la valoración de todas las dimensiones para responder a una visión integral, porque esto le va a considerar la dimensión de maneras de pensar, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, esta parte de esta valoración de las áreas de mayor desempeño, vamos a darle mucho enfoque. Por ejemplo, tenemos estudiantes que no tienen la habilidad de comunicación. Bueno, es importante que tenemos que ir trabajando también estas áreas débiles. Lo mencionábamos atrás, ¿verdad? No son solo las áreas de mayor desempeño. Hay estudiantes que tienen muchas fortalezas, pero por ejemplo, el tema de la comunicación no se le da. Bueno, hay que empezar a trabajar esas áreas con él y con todos los estudiantes. Esto es para trabajarlo a modo general, pero es importante darle relevancia a las habilidades que realmente demuestra el estudiante. Muy bien. Recordarles, ¿verdad?, que anoten sus dudas y consultas en el chat. También que registren la asistencia porque es muy valioso para llevar el control. Seguidamente le doy el pase a doña Viviana, que continúa con más información. Bien, vamos a continuar ahora con lo que son los instrumentos. Como bien lo explicaba Nuria, el mismo docente puede confeccionar sus pruebas que son necesarias para poder valorar el nivel de desempeño en cada una de las asignaturas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el docente tiene que determinar cuál es ese nivel de desempeño del estudiante en lo que está establecido en los programas de estudio, los conocimientos que aparecen ahí. Entonces, esa valoración es una valoración muy pedagógica que solamente lo puede hacer el docente. No hay ningún otro profesional que pueda realizar ese tipo de valoración, ni un psicólogo, ni un psicopedagogo. El docente es el profesional experto en esa parte, en determinar cuál es el nivel de desempeño que tiene la persona estudiante según los programas de estudio, porque esto nos va a dar como una guía, es lo que queremos ver, cómo está ese estudiante en lo que es el dominio de ese conocimiento que está establecido, esos aprendizajes que están establecidos en ese programa de estudio, porque ahí veremos si está según lo que corresponde a su nivel o si sobresale. También ahí es importante comparar ese nivel de desempeño de esa persona estudiante con la de su grupo de iguales o su grupo etario, porque básicamente se requiere eso, que el estudiante sobresale a lo que se espera para su edad y también en comparación con el rendimiento del resto del grupo. Esto es muy importante porque ahí nos va a ir quedando como más claro si el estudiante presenta alto potencial, ya sea alta dotación o sea talentos en diferentes áreas. Básicamente la principal diferencia entre lo que es
alta dotación y talentos está en el nivel de desempeño. El estudiante con alta dotación tiene un nivel de desempeño mucho mayor, sobresale mucho más. Y el estudiante con talentos tiene un nivel que es bueno, sobresale, pero que está dentro del nivel que debe cursar según el grado en que está matriculado. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ir teniendo claro estos conceptos y los indicadores que nos pueden aclarar si el estudiante presenta, ya sea alta dotación o talento, o no presenta ninguna de estas dos condiciones. Y bueno, esa sería una parte. Además de los instrumentos que elabora el docente del estudiante, las diferentes áreas que se va a valorar, también el documento de orientaciones vienen muchísimos instrumentos que son importantes, vienen bastantes instrumentos en la parte última del documento de orientaciones con el nombre de anexos. Dentro de esos anexos van a venir escalas, van a venir lista de indicadores que nos van a ayudar a identificar y a determinar si realmente ese estudiante presenta una condición de alto potencial, ya sea alta dotación o talentos. Ahora, algo importante, cuando hablamos de indicadores, pues se nos hace referencia como una serie de comportamientos que el estudiante puede presentar. Y esto nos va a dar una guía que nos ayude cómo hacer el proceso de identificación. Ahora, algo importante de aclarar aquí es que no hay un número fijo establecido de indicadores, sino que se tiene que hacer como de una forma integral, ir viendo qué indicadores presenta y si pueden ser relacionados con alta dotación o más bien con talento. También ahí es muy importante considerar que hay factores que tienen que ver con la personalidad y con el ambiente educativo que también influyen en todo este proceso. Vamos a ir entonces viendo lo que son los instrumentos que vienen en el documento. Vemos que van a venir ahí en este documento muchos insumos que van a poder utilizar y que deben utilizar, porque así lo establece los lineamientos para poder hacer la valoración. Básicamente estos instrumentos lo que se buscan es que permitan valorar actitudes y capacidades específicas en diferentes áreas, como puede ser matemáticas, la parte artística o la parte lingüística verbal o científica. Ahora, algo muy, muy importante es que la selección de estos insumos o de estos anexos, que así es el nombre que aparece en el documento, va a depender de la edad y del nivel que cursa la persona estudiante. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos los instrumentos que se utilizan en este proceso. Entonces, aquí vienen instrumentos que según el nivel en el que esté matriculado el estudiante. Entonces, por ejemplo, si el estudiante que se le está haciendo el proceso de identificación está en preescolar, se van a utilizar los anexos 1, 2 y 3. Si el estudiante está matriculado en primaria, se van a utilizar los documentos los anexos 4 y 5. Y si estuviera en secundaria, se utilizan los anexos número 6 y 7. ¿Qué es lo que vienen en estos instrumentos? Como les decía anteriormente, indicadores, como una lista de comportamientos que se valora si la persona estudiante los presenta y que nos van a ayudar a identificar si presenta la condición de alta dotación o talentos. También dentro de estos anexos vienen un cuestionario de nominación de iguales que se utiliza para definir si el estudiante tiene algunas características de liderazgo que está muy relacionado, por ejemplo, con el talento social. Dentro de estos anexos también vienen unas escalas que reciben el nombre de escalas Renzulli. Estas escalas van a utilizarse para toda la población que se le hace el proceso de identificación independientemente del nivel en que esté matriculado. Entonces, estas escalas Renzulli se van a utilizar también
si el estudiante está en preescolar, si está en primaria o si está en secundaria, se usan estas escalas. Estas escalas nos ayudan a determinar si hay comportamientos de desempeño superiores a la media o superiores a su grupo etario. Y básicamente lo que valora está relacionado con comportamientos de aprendizaje o la parte motivacional, la parte creativa, la parte de expresión, la parte musical, liderazgo, así como otros comportamientos de tipo artístico. Y estos anexos de escala Renzulli vienen del número 8 al número 17. Otro aspecto a valorar, recordemos que este proceso de valoración no solamente se basa en la parte académica o en desempeño académico, es una parte o una valoración fundamental porque es lo que nos va a aclarar si hay alguna condición de alta dotación o talento. Pero recordemos que este proceso de identificación es un proceso integral que no solo valora la parte académica, sino que también se tiene que valorar otros entornos, como por ejemplo el entorno familiar, que es básico, y también la parte socioafectiva de la persona estudiante. Tenemos entonces ahí que también dentro de este parte de anexos se va a venir ahí un instrumento o un anexo que se utiliza para pasar a la persona estudiante. Se le hace una serie de preguntas básicas que vienen ahí como la guía para determinar como intereses y otra información ahí que se tome en cuenta, ¿verdad? A esa persona estudiante que es la que se le está haciendo ese proceso de identificación. Otro aspecto que viene ahí es también que se tiene que hacer un conversatorio o una entrevista con la familia. Igualmente en el documento viene una guía para hacer una entrevista con la familia, porque este entorno es importante indagarlo, porque ahí va a salir mucha información sobre cuáles son las expectativas que tiene la familia en lo que es este proceso. También si hay, muchas veces hay como presión por parte del núcleo familiar en cuanto al proceso y ponen a los niños a estudiar antes del proceso, situación que no debería darse. Y vemos que hay como mucha presión por parte de la familia para ese estudiante durante el proceso. Por eso todos estos aspectos son también necesarios y fundamentales de indagar. También si ha habido pues como mucha estimulación de la parte familiar o si no hay mucho apoyo de este entorno tan importante. También viene ahí otro instrumento en la parte de anexos que habla de cuestionario entre iguales, y esto es como un instrumento que se pasa a una muestra del grupo de compañeros y compañeras para determinar cómo valoran o cómo visualizan sus compañeros a esta persona estudiante que se le está haciendo ese proceso de identificación, y también para determinar si ellos observan como que haya características relacionadas con algún talento, o también como podría ser, por ejemplo, que sea visualizado como un líder, que estaría, por ejemplo, dentro de lo que es el talento social. Otro aspecto así fundamental y básico que también incluye este proceso de identificación es la valoración del contexto escolar y comunitario. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario identificar con qué recursos cuenta ese centro educativo para apoyar a la persona estudiante según lo que se haya detectado en este proceso de identificación. ¿Por qué? Bueno, porque se va a identificar áreas que pueden estar comprometidas y que requieran de algún apoyo que tenga el centro educativo, pero también en caso de que se concluya que la persona estudiante presenta alta dotación o presenta algún talento que requiera de que se le apoye y se le estimule pues esas áreas o ese talento que se detectó, y que exista en ese centro educativo alguna oferta, por ejemplo, de talleres académicos, centros de estudio o actividades deportivas en caso de que se detecte, por ejemplo, un talento motriz, que de hecho son de los pocos que se identifica, pero también, ¿verdad?
está esta opción del talento motriz, que son esos estudiantes que pues son muy buenos en la parte incluso deportiva y que sobresalen incluso a lo que se espera para su edad e incluso a nivel institucional o regional o incluso puede ser que más allá. Entonces también considerarlo que este es considerado un talento, el talento motriz. O también podría ser que haya en el centro educativo algún tipo de actividades artísticas que sean de interés para el estudiante y que puedan fundamentar y puedan como estimular más algún talento que se haya detectado en este proceso. El otro aspecto a valorar es el contexto comunitario. Igualmente, lo que se busca es identificar los recursos de apoyo que pueden existir cerca del centro educativo. O sea, dentro de esa comunidad donde está ubicada ese centro educativo, ¿qué recursos hay? ¿Con qué recursos se cuenta? Que pueden ser de tipo educativo, humano, culturales, tecnológicos. Entonces, empezar como a visualizar si hay, bueno, biblioteca escolar o si hay algún centro de recursos para el aprendizaje cerca, si hay algún centro cívico, por ejemplo, si hay alguna casa de la cultura que igualmente pues brindan talleres en diferentes áreas. Por ejemplo, también si en alguno de estos lugares se da talleres de robótica en caso de que el estudiante pues tenga este tipo de talento, o otros talleres como dibujo, pintura, en el caso de que presente algún tipo de talento artístico. Y también muy importante, ¿qué instituciones hay en esa comunidad que podrían ser un apoyo, ¿verdad? Instituciones con las cuales se podría hacer un convenio o instituciones como organizaciones ONG que pueden tener también ahí personal que podría colaborar en el desarrollo de lo que es ese talento o esa alta dotación que se pueda potenciar. Bueno, una vez que ya se ha indagado los diferentes aspectos, se va a tener que hacer como una síntesis de toda la información que se recopiló, toda la información recabada, para sistematizarla. Entonces, como ya lo decía la compañera Nuria, existe dentro del documento de orientaciones el anexo número 20 y ahí viene especificado qué se debe consignar. Viene como decir el formato que se debe de utilizar y recordar que este informe de valoración de la persona estudiante en la que se sintetiza todos los resultados es un informe que no lo hace una sola persona, sino que ese informe lo hace el equipo institucional que participó en ese proceso de identificación. O sea, todos participan en su elaboración. ¿Para qué? Bueno, también para tener claros y llegar a una conclusión de todo este proceso de identificación. Una vez que esto se elabora, pues es importante también que este informe quede en el expediente, quede registrado ahí en el expediente del estudiante y también se anote pues requerimientos de apoyo que se hayan detectado o cuáles estrategias se van a utilizar en el caso de que se haya detectado alguna condición de alto potencial. Aquí tenemos entonces lo que es el anexo número 20 y cuáles son los aspectos que se deben de consignar. ¿Qué información? Bueno, entonces se debe consignar lo que es niveles de desempeño educativo, capacidades y habilidades, formas de aprender, actitudes de la persona estudiante ante el proceso educativo, desarrollo socioafectivo, a qué conclusiones se llegan y qué requerimientos de apoyo presenta ese estudiante. Además de esto, es muy importante que se llegue a una conclusión por parte de ese equipo institucional que realizó ese proceso de identificación. ¿Qué conclusión se llega en relación a esta persona estudiante? Si presenta alta dotación, si presenta talento o no presenta ninguna de estas condiciones, para lo cual por eso se requiere de toda esta información para justificar, ¿verdad? ¿Por qué? Según lo que se logró evidenciar en todo este proceso, de que no lo presenta, porque también eso se puede llegar a dar. Y muy importante que este anexo 20 o este informe vaya
con el nombre de cada uno de los profesionales que participaron en este proceso, que vaya su puesto y la firma, también la firma de la persona directora, así como el sello de la institución. Entonces aquí le presentamos estas imágenes que corresponden a ese anexo 20 que viene en ese documento de orientaciones. Como ustedes ven, es muy específico. Ahí está el formato. En la primera parte son datos administrativos del centro educativo. En el punto 2 son datos de la persona estudiante, como también algunos datos de las personas encargadas legales, como teléfonos y correos, que eso es muy importante que se anote, porque muchas veces nos llegan informes que no tienen estos datos y después se requieren porque lo solicita el nivel central del MEP para alguna actividad que se quiera inventar a estos estudiantes que hayan sido identificados. En el punto número 3 vemos que ya ahí se tiene que indicar cuáles fueron las fuentes de información y cuáles fueron todos los instrumentos que se utilizaron. Las pruebas, los diferentes anexos, todo eso se detalla en esa parte. En el punto 4 vemos el análisis de aspectos valorados y como ustedes ven, ahí va indicando, por ejemplo, el nivel de desempeño educativo, ahí se dice que se tiene que anotar el nivel de logro de esa persona estudiante según lo que está establecido en los programas de estudio en cada una de las asignaturas y cuál es la comprensión que tiene ese estudiante. Esta parte es fundamental. También cómo está en la parte de capacidades y habilidades. Otro aspecto son las formas de aprender, entonces ahí se consigna información relacionada de cuál es la forma en que aprende más fácil, cuál es el ritmo de aprendizaje, qué materiales trabajan mejor y lo que esté todo relacionado con esa parte de formas de aprender. Actitudes ante el aprendizaje también, pues ahí ver cuáles son los aspectos que más le interesa, qué asignaturas le interesa más. Que puedan cómo motivar a este estudiante. Después tenemos el desarrollo afectivo, que hay mucho se va a hablar del autoconcepto que tiene esa persona estudiante, pero también cómo se relaciona, tanto con los maestros, con personas adultas, como también con su grupo de pares. También acá se va a notar si por alguna razón o alguna condición especial el estudiante ha requerido de algún servicio de apoyo con el que cuenta la institución, por ejemplo, problemas emocionales y de conducta, o algún otro especialista que pueda ser externo al centro educativo y que haya sido atendido e indicar por qué razón, porque recordemos que está lo que hablaba al inicio de que estos estudiantes pueden presentar disincronías, porque pueden presentar áreas que tienen un desempeño muy elevado, pero hay otras áreas que hay comprometidas, que hay que trabajar y muchas veces una de ellas es como esa parte socioafectiva porque no tienen un control de lo que son las emociones, entonces pueden requerir un servicio de problemas emocionales y de conducta, o también tienen dificultades para relacionarse con otras personas. Incluso podemos tener estudiantes con alta dotación, y de hecho lo tenemos a nivel de la región, que pueden tener alta dotación, pero también pueden tener una condición de TEA, por ejemplo, que eso es importante también aclararlo, que puede presentarse. En la parte de conclusiones se hace una síntesis de todo lo que se recopiló y también en requerimientos de apoyo ahí se anotan. Si dentro del proceso de identificación se detectó que esa persona estudiante tiene algunas áreas que hay que trabajar, que hay que mejorar, pues entonces indicar cuáles son y qué apoyo se les va a brindar por parte del centro educativo. Y además, si se detectó que presenta alta dotación o que presenta talento, se tiene que indicar cuáles son las estrategias de atención educativa que se van a utilizar con este estudiante. Y como ustedes ven, al final, muy importante es la conclusión. ¿A qué conclusión llegó ese equipo institucional después de hacer todo ese proceso de identificación a esa persona estudiante? Entonces, como ven, ahí tiene que concluir ese informe con una anotación donde dice, una vez
realizado el proceso de valoración y análisis de los resultados de la persona estudiante, se indica el nombre, se concluye que presenta la condición de alto potencial, que puede ser en alta dotación o que puede ser en talento, especificar en qué áreas tiene ese talento, si es matemático, si es académico, si es artístico, si es verbal, indicarlo ahí. O también la conclusión podría ser que una vez realizado todo este proceso, se concluye que, basados en los resultados, no se evidencia que la persona estudiante presente la condición de alta dotación ni de talentos. Pero eso es básico porque muchas veces nos llegan informes que vienen sin esta conclusión y es, como decir, uno de los objetivos de este proceso, llegar a una conclusión, y obviamente pues tiene que ir firmado por todas las personas que participaron en este proceso. También nos pasa eso, que nos llegan informes que vienen sin la firma de los profesionales que participaron en este proceso. Bien, recordarles que en el chat se encuentra el formulario para registrar su asistencia, y también en caso de que tengan dudas o consultas, pueden realizarlo también por medio del chat. A continuación, continúa Katia Carvajal Ramírez. Muy buenas tardes. Ahora vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrategias podemos trabajar realmente con estos estudiantes que presentan alto potencial, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo nos dice, si asignas un proyecto y te entregan 30 de lo mismo, eso no es un proyecto, es una receta. Aquí vean la importancia realmente de conocer los intereses, el estilo y ritmo de aprendizaje para desarrollar esas estrategias para estos estudiantes y lograr potenciar sus habilidades. Ok, esta flexibilización curricular, de acuerdo con el reglamento del Decreto Ejecutivo 38.808 MEP, nos dice lo siguiente. Ok, una vez realizado el proceso de identificación de esa persona con alto potencial, ¿qué debemos hacer? Analizar el informe para conocer en cuáles asignaturas se van a implementar las estrategias de acuerdo a sus intereses. Aquí es donde podemos aplicar el cuestionario de intereses del anexo 21. Es un punto de partida para el planteamiento de estas estrategias de flexibilización curricular que responden a las características de estas personas. No se debe realizar un planeamiento por aparte. Las actividades de flexibilización se deben de incluir dentro del planeamiento de todo el grupo. Además, debemos actualizar ese expediente acumulativo de la persona estudiante. ¿Qué debemos de actualizar? Su rendimiento y su desempeño. También aquí podemos utilizar el anexo 29 que viene dentro del documento de las personas con apoyo curricular, con alto potencial. ¿Ok? También importantísimo informar tanto al comité de alto potencial como a la familia para abordar y dar seguimiento a todo lo que estemos trabajando con esta persona estudiante. Muy bien. ¿Cómo y cuándo se aplica esta flexibilización curricular? Cuando ya tenemos evidencia de ese dominio de contenidos del programa, definimos esos aprendizajes esperados y es donde el docente plantea estrategias metodológicas junto con sus indicadores. Y estos deben de representar un reto cognitivo para estos estudiantes. También es importante aclarar que esa flexibilización se aplica en las materias que él tiene dominio. No es necesario hacer un planeamiento aparte. Esto se refleja dentro del mismo planeamiento del grupo.
y su evaluación debe de ser formativa. A continuación tenemos 4 tipos de estrategias de flexibilización curricular. Una de ellas, la primera, nos dice que se debe de dar un enriquecimiento curricular. Esta se da dentro del aula, se registra dentro de nuestro planeamiento del grupo y que es lo que se quiere, profundizar en las asignaturas de dominio e interés, tomando en cuenta que no es dar más trabajo, es profundizar en aquellos temas que él tenga mayor interés. Una segunda estrategia que nos presenta es el agrupamiento por capacidades. Esta se da dentro del centro educativo, donde se forman grupos con sus mismos intereses y capacidades, sin importar su nivel y su edad, pero al tomar en cuenta sus intereses para reforzar sus conocimientos. Ejemplos de estos podrían ser clubes de oratoria, de robótica y olimpiadas de matemática. Como tercera estrategia, tenemos lo que es el trabajo colaborativo. Esta se da en el mismo grupo, ¿verdad? Se divide en 2 secciones, ¿verdad? Donde tenemos grupos homogéneos, donde se trabajan habilidades similares, o grupos heterogéneos, donde se trabajan habilidades distintas. Aquí lo que se quiere lograr es ese aprovechamiento en su aprendizaje. Como última estrategia de flexibilización, tenemos las actividades cocurriculares. Estas se dan fuera del centro educativo, donde se realizan alianzas externas, buscando que esas otras instituciones permitan desarrollar mayores habilidades y capacidades en estos estudiantes. También tenemos acciones y estrategias que apoyan esa flexibilización curricular, como lo es la compactación curricular, que nos dice que permite al docente dar por logrado temas que el estudiante domina y que el docente tiene evidencia de esto. Y que todas estas estrategias que el docente realiza deben estar en constante revisión para ajustarlas. Algunos ejemplos de estas son que se pueden poner como proyectos finales: los cómics, murales, canciones, monólogos, discursos, líneas de tiempo, en fin, todos son proyectos que podrían utilizarse para estas personas estudiantes. A continuación, vamos a contestar las preguntas que tenemos en el chat.